En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Iniciando esta semana de la mano de Dios, con el deseo de bendecir la vida de cada uno de nuestros oyentes, por medio del estudio de la palabra de Dios. Nuestro buen Dios te ilumine en cada una de tus decisiones, glorificando el nombre del Señor en todo lo que hagas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas mis angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34 del rey David. El tema que desarrollaremos en el transcurso de la semana es la eternidad de Dios. Hoy empezaremos con el subtítulo El Verbo Eterno. Libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Amén. Para todo ser humano hay una dimensión no experimentada. La ciencia humana no ha podido explicar ni demostrar, bajo el método científico, la eternidad. No se puede demostrar como un hecho absoluto, porque no podemos realizar una observación que dure un tiempo infinito. La palabra de Dios nos demuestra esta dimensión y durante esta semana lo desarrollaremos. Iniciamos con el libro de Juan, capítulo 1. Inicia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan comienza su evangelio con un prólogo en el que nos adelanta y resumen muchos de los grandes temas que después se desarrollará en el resto del estudio. El punto se centra en el evangelio al cual Juan dirige nuestra mirada desde el comienzo mismo. Es el Señor Jesucristo quien es presentado como el eterno Dios. Observe, su eternidad en el principio, su comunión con el Padre era con Dios, su divinidad, el Verbo era Dios, su atributo divino de creador de todo, todas las cosas que por Él fueron hechas. Sus atributos divinos como vida y luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Su triunfo sobre las tinieblas,
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, en el principio, la Biblia empieza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero el prólogo de Juan lleva nuestros pensamientos aún más allá de la creación para trasladarnos a la eternidad de Dios. El Señor Jesucristo se refirió a ese momento cuando dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Luego tenemos era el Verbo. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Este término era muy utilizado en la filosofía griega de la época. Con él se referían tanto a la palabra hablada o escrita, como a aquella que no se ha pronunciado y permanece en la mente. Podía equipararse a la idea de razón. Para muchos de ellos, el logos apuntaba hacia el principio de racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y a la uniformidad que se observaba en el cosmos, aunque carente de personalidad. Juan se refiere al Señor Jesucristo con este término de la filosofía griega, tal vez con el fin de captar la atención de alguno de sus lectores, aunque más probablemente su deseo era el de corregir sus conceptos equivocados acerca del Verbo. Para comenzar, el evangelista nos va a explicar que quien ha creado el universo y lo rige es una persona divina, el Señor Jesucristo. Además, va a utilizar el término para enseñarnos que de la misma forma que la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos, de la misma manera el Verbo nos declara la mente de Dios. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios, porque como él mismo dijo, Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien él lo quiere revelar. Este era en el principio con Dios. Nunca el Padre estuvo solo. Desde el principio el Hijo estuvo con él. ¿Qué podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del Verbo sino adorarle? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dice, todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y la existencia. Fue por mandato de Cristo que llegaron a existir los mares y las montañas, el sol y la luna, los ángeles y los querubines. La conclusión evidente es que la materia no es eterna, ni tampoco se ha organizado en su forma actual por casualidad. Cuando dice por él fueron hechas, quiere decir literalmente mediante él llegaron a ser. No en independencia, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. El Padre obraba mediante el Verbo, pero no como el obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que se ve con el ojo. A lo largo de su evangelio, Juan nos va a mostrar que Jesús tenía realmente este poder creador. Por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea, el Señor creó vino a partir de agua. Y en el desierto dio de comer a 5,000 varones panes y peces, habiéndolos creado previamente. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La frase anterior se vuelve a repetir en modo inverso con el fin de que sea imposible hacer ninguna excepción. Desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil, todo fue hecho por él. Podemos decir, por lo tanto, que el autor fundador
del cristianismo es también el autor y fundador del mundo. La eternidad es el estado de existencia sin principio ni fin. Un tiempo sin límites, caracterizado por la presencia ininterrumpida de Dios, más que una simple duración interminable. Es la realidad de la vida divina, donde el tiempo pasado, presente y futuro no existen como una sucesión, sino como una presencia eterna y constante. Amado amigo, ¿dónde piensas pasar la eternidad? Un día dejaremos la tierra y nuestra vida dará cuenta al Señor. Hoy es la oportunidad de venir a Cristo, recibirlo en su corazón y recibir el perdón y la vida eterna. Recíbelo como tu Señor y Salvador, pues has pasado de muerte a vida eterna. Decide por Cristo y vive cada día en obediencia a Él. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de